Muy buenos días para todos mis hermanos en este día domingo 3 de abril del año 2022. Quiero saludar a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que hoy puede escuchar y recibir esta bendita palabra. Mi saludo muy especial para la iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, para todos mis hermanos que se encuentran en las diferentes regiones del país donde la palabra de Dios ha llegado, para todos mis hermanos miembros de esta congregación Discípulos de Cristo aquí en Piedecuesta, Santander, Colombia, y para mis hermanos que están en otros países y siempre pueden recibir con nosotros la palabra del Señor. Esto nos une, nos fortalece y nos ayuda a ser iglesia de Cristo donde quiera que nos encontremos. Quiero decirles hoy, mis hermanos, que vamos a comenzar un nuevo estudio. La gracia del Señor nos permitió terminar la epístola a los Efesios. A partir de hoy vamos a comenzar a estudiar el Santo Evangelio según San Mateo y vamos a dar un recorrido por todo este precioso libro donde están las palabras directas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero decirle, mis hermanos, que los 4 evangelios, cada uno tiene una intención, y la intención de cada uno de los escritores de estos 4 libros es presentar a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos tuvo un público diferente. Nosotros hoy vamos a comenzar con el Evangelio según San Mateo, quien fue escrito para un público en particular y era el pueblo judío, especialmente todos los judíos que se habían convertido, también para los judíos no convertidos, y la intención de Mateo es presentar al Señor Jesucristo a este público específicamente. Por ello es necesario que usted esté muy pendiente porque vamos a encontrar algunas particularidades en este libro que no las vamos a encontrar en los otros evangelios. Aquí va a haber mucho lenguaje que está dirigido solamente a judíos, dando por hecho el escritor que la audiencia que va a recibir este evangelio, esta escritura, va a entender cada término. Yo voy a estar en la tarea de poderles explicar muchas cosas y me pongo en las manos de nuestro Salvador Jesucristo para que con la ayuda del Espíritu Santo me dé la pedagogía, me dé la forma para poderlos instruir a todos ustedes. Entonces les pido por favor que usted ahí donde se encuentra tome el Santo Evangelio de San Mateo y vamos a mirar el capítulo 1. Y solamente voy a tomar un versículo 1:1 y dice: genealogía de Jesucristo, y comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Y nos ponemos en esta mañana en las benditas manos de nuestro mismo Señor y Salvador, nuestro gran Rey Jesucristo, y pedimos al Espíritu Santo la asistencia para que Él nos dé la sabiduría y la revelación para poder entender este mensaje. Para hoy comenzamos entonces con la primera lección y el título del sermón hoy va a ser Introducción al Evangelio de San Mateo. Entonces brevemente voy a dar una reseña para que usted pueda tener un perfil de lo que es este Evangelio, para cuando lo estemos estudiando pueda ir entendiendo. Mateo quiere decir regalo del Señor y era el otro nombre de Leví. Así se llamaba Leví, ese era su nombre de impío, su nombre de inconverso, pero ahora su nombre como nueva criatura y como persona regenerada es Mateo. Él era un publicano, quien dejó todo para seguir a Cristo. Esta narrativa la encontramos en Lucas 5, versículos 27 al 28, que nos habla del llamamiento de Leví. Publicano era un ciudadano judío, contratado por los romanos para cobrarle impuestos a los mismos judíos. Esta razón lo hacía más aborrecible de la nación judía, porque él mismo, siendo judío, cobraba impuestos fuertes a la nación judía solamente para enriquecer y engrosar el fondo romano. Vamos a mirar un poco del autor y de la fecha. La canonicidad es el hecho de que Mateo fue el autor de este evangelio y estos no fueron cuestionados en la iglesia primitiva. Es decir, el hecho de que Mateo haya sido el autor nunca ha tenido ningún tipo de cuestión por la iglesia primitiva. Hay un escrito
que está reposado en la historia de la iglesia y dice de la siguiente manera: entre los 4 evangelios, los cuales son los únicos indisputables en la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el primero fue escrito por Mateo, quien en un tiempo fue un publicano, pero después un apóstol de Jesucristo y fue preparado para los convertidos del judaísmo. Esto se encuentra Historia de la Iglesia, capítulo 6, versículo 25. Obviamente son los documentos que son extrabíblicos, están por fuera de la Biblia, pero allí se está corroborando el hecho de que Mateo escribió este evangelio y quién fue su audiencia original. Miremos que también algunos eruditos han propuesto una fecha tan temprana como por alrededor del año 50 de nuestra era. Fue escrito el Evangelio de San Mateo. Estamos en el año 2022, descuéntele 50 años y más o menos puede saber la antigüedad que tiene entonces este libro. Miremos un poco del contexto histórico. El sabor judío del Evangelio, según Mateo, es muy impresionante. Esto es evidente en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham, en contraste, por ejemplo, con Lucas, quien buscando mostrar a Cristo como el Redentor de la humanidad, entonces él regresa hasta Adán. Mateo va a hablar de las genealogías solamente hasta Abraham. Otros evangelistas lo hacen un poco más allá, como es el caso de Lucas. Una sola intención es mostrar al Señor Jesucristo. Mateo, como buen judío y hablándole a una audiencia judía, está hablando de las genealogías del Señor Jesucristo para comprobar y para ratificar que realmente el Señor Jesucristo era el Mesías, el enviado del Señor Dios. El propósito de Mateo es en cierta manera más estrecho, es demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Esa es la intención de Mateo. Este evangelio cita más de 70 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. A lo largo que vayamos estudiando el evangelio, vamos a ir mirando estas citas del Antiguo Testamento, donde Mateo puntualiza que la venida del Señor Jesucristo y el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas. La probabilidad de que la audiencia de Mateo fuera predominantemente judía se evidencia aún más por varios hechos. Por ejemplo, Mateo normalmente cita las costumbres judías sin explicarlas, en contraste a los otros evangelios. Un hecho de esto lo podemos ver, por ejemplo, en Marcos 7:3. Yo solamente les voy a dar las citas, ustedes por favor las va a leer. Cuando Mateo está hablando de las costumbres judías, él nunca las explica como lo hacen los otros evangelistas. A nosotros los lectores de la Escritura nos toca darnos a la tarea, en el caso de este Evangelio de San Mateo, de investigar las costumbres y qué significa y por qué la hacían, porque Mateo no las explica. Constantemente se refiere a Cristo como el Hijo de David, como lo acabamos de leer aquí en el versículo 1. Entonces, no se habla del Hijo de Dios, sino del Hijo de David, nuevamente, para constatar que la genealogía del Señor Jesucristo viene por todos los patriarcas hasta llegar al Mesías, al Hijo de Dios. Mateo llega a proteger sensibilidades judías con respecto al nombre de Dios, refiriéndose como el reino de los cielos, donde los otros evangelistas hablan del reino de Dios. Entonces, Mateo es cuidadoso en la forma como él va a presentar y cómo se va a referir hacia la audiencia que lo está escuchando, para no herir ninguna susceptibilidad y hacer ver desde las Escrituras que realmente Jesucristo es entonces el Hijo de Dios. Todos los temas principales del libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la luz de las expectativas mesiánicas de Israel. Israel
Ellos en la espera de la promesa estaban al tanto de todo lo que se pudiera decir del Mesías. Y por ello Mateo va a estar utilizando toda la escritura. El uso de Mateo del griego puede sugerir que estaba escribiendo como un judío palestino a los judíos helenistas en otros lugares. Entonces, el uso que hace Mateo del idioma griego es dando por hecho de que va a ser entendible a sus compatriotas que están en otros lados de las diversas partes del mundo de ese entonces. Mateo escribió como un testigo ocular de muchos de los acontecimientos que describió, dando testimonio original de las palabras y obras de Jesús de Nazaret. Mateo va a hacer ver que él fue un testigo presencial del Señor Jesucristo y que las cosas que él habla fue porque las vio, y entonces así va a estar hablando acerca de Jesús de Nazaret. Quiero, mis hermanos, que esta breve reseña nos ayude, y cuando entremos a estudiar cada parte, cada parábola, cada palabra de Jesús, creo que vamos a crecer de una forma muy grande. Quiero invitarle para que oremos, por favor, mis hermanos. Eterno Dios, te damos la gracia, Señor, y nos presentamos en este día, Señor, con todos los santos, con toda tu iglesia. Maravilloso Dios, para que nos des toda luz de entendimiento para estudiar este precioso evangelio que nos da a conocer al Hijo de Dios. Y Señor, estamos en tus manos, Señor, con toda la necesidad y la sed por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que el Señor Dios me los bendiga. Un abrazo de este su servidor y amigo, y nos vemos en la próxima.